Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a continuar con la entrega 2 del tema MIG-MAG y alambre tubular. Hoy nos toca ver los modos de transferencia del metal de aportación. ¿Qué es la transferencia? Bueno, pues dijéramos que es la forma o modo de circulación del metal de aportación a través de la columna de plasma hasta que se deposita en el baño de fusión, es decir, la forma que se transfiere el hilo, el alambre, hasta el metal base a través de la columna de plasma y forman solidariamente el cordón de soldadura. Vamos a tener cuatro principales modos de transferencia. Va a ser la primera cortocircuito, es la que utilizamos normalmente nosotros en el taller, la globular, arco spray y luego tendríamos arco pulsado o spray pulsado, ¿de acuerdo? El, las más utilizadas, cortocircuito, spray y por supuesto pulsado. Podríamos hablar de un quinto modo de transferencia que sería el Cool Metal Transfer, pero bueno, sería una transferencia del metal en frío y se utiliza muchísimo hoy en día. Fue desarrollado por la empresa Fronius y es posible que lo podéis encontrar en empresas y sobre todo en máquinas de última generación. Pero bueno, nos vamos a centrar en estos cuatro que os he comentado y veremos un poquito los modos de transferencia de qué van a depender. Bueno, pues van a depender del tipo y magnitud de la intensidad de soldeo, muy importante, el amperaje que llevemos, el diámetro y composición del electrodo. Los diámetros es una cuestión importante porque va intrínsecamente unido con la intensidad. El hilo libre o la distancia entre la punta de contacto y el arco, el stick out, que se le denomina, si es un arco corto o es un arco largo, la longitud de arco de soldadura y la composición del gas de protección. Ya sabéis que influyen y mucho en el modo de transferencia del metal. Veremos el primero, que es transferencia por cortocircuito. Se utiliza para chapas finas en posiciones difíciles. Posiciones difíciles, todas aquellas como vertical ascendente, bajo techo, etcétera. Y se utiliza muchísimo para realizar el cordón de raíz, los soldeos de raíz, ¿de acuerdo? La transferencia de metal se produce en forma de gotas. Pequeñas gotas, no más grandes que lo que es el diámetro que estamos utilizando y se realiza a través de un cortocircuito. ¿Quiere decir esto? Nosotros tenemos un hilo, por ejemplo, de 1 milímetro de diámetro, pues la gota que se va a formar se formará cuando el hilo toque el metal base, se realiza el cortocircuito y se genera la cantidad de calor, el input térmico necesario para que se vayan desprendiendo las gotas. Esas gotas nunca van a ser del diámetro superior a lo que sería el propio alambre, ¿de acuerdo? Y luego ya se van realizando la transferencia de esas diversas gotas al metal base y por final darían el cordón de soldadura. Se produce en bajas intensidades y bajos voltajes. El metal de aporte toca el polo opuesto, cerrando el circuito eléctrico y se deposita en material. Esto se repite aproximadamente entre 20 y 200 veces según el tipo de amperaje que llevemos. Se usa para pequeños espesores y la exposición vertical y bajo techo, entre otras. Se puede utilizar para todas, por supuestísimo. En esta tabla vais a ver pues bueno, dependiendo un poquito del diámetro de hilo, pues el rango de intensidades que vamos a llevar para posición plana y para las otras posiciones como la vertical ascendente y bajo techo, ¿de acuerdo? Para hilo de 0,8 tenemos un mínimo de 50 a 150 amperios en posición plana, de 50 a 125 un poquito más reducido en vertical ascendente y bajo techo, para hilo de 1 de 75 a 175, ya veis que varían 25 amperios en vertical y bajo techo, y para hilo de 1,2 entre 100 225 aproximadamente. Quiere decir esto que el rango de intensidades estáis viendo que ronda entre los 50 amperios y como mucho los 200 amperios que tiene como característica este tipo de transferencia por cortocircuito. Luego tenemos la transferencia globular,
Esta, sin lugar a dudas, es la que menos aplicación tiene muy poquita aplicación, genera grandes proyecciones y muchísimas proyecciones, además de un diámetro bastante considerable. Es difícil de controlar este tipo de aporte hacia el metal porque hacia el metal base porque al ser de unas dimensiones tan grandes las gotas de aportación, pues es muy difícil de poder controlar y además esas gotas se desprenden del alambre o del hilo de una forma descontrolada absolutamente, ¿vale? Por lo cual nos puede producir faltas de fusión y cordones de soldadura con defectología, ¿vale? Al tratarse de ese excesivo diámetro, fijaros, tenemos aquí el hilo, pues fijaros aquí que gota se nos está produciendo de un diámetro bastante más considerable que el del propio hilo y además, pues lo dicho, es poco controlable. Luego tendríamos la transferencia en arco spray. Se produce cuando las intensidades y voltajes son bastante elevados, son muy altos. Se caracteriza por una alta tasa de deposición. Esto quiere decir que es un rendimiento bastante bueno el que tiene, deposita mucho material, por lo tanto podemos soldar con velocidades mucho más elevadas y otra característica es que tiene una mayor penetración cuando utilizamos mezclas ricas en argón. Normalmente ya sabéis que en MAG se utilizará argón con dióxido de carbono, pero bueno, cuanto más rica sea en argón, evidentemente mayor penetración vamos a tener. La transferencia se va a realizar a través de gotas finas y sin ningún tipo de cortocircuito. Quiere decir esto, el hilo no llega a tocar el metal base debido a que tenemos unas intensidades de voltaje muy elevados, lo cual propician que antes de que se produzca ese cortocircuito salen o se transfieren ya esas pequeñas gotas siempre de un diámetro inferior al lo que sería el propio alambre, ¿vale? Y otra característica muy importante es que nos proporciona muy poquitas salpicaduras, tiene muy pocas proyecciones este tipo de transferencia, muy utilizado en la industria del metal. Aquí vais a ver un poquito los amperajes y por supuesto lo del tema del gas de protección. Estáis viendo que son mezclas muy ricas en argón, estamos hablando de un 98% hasta un 80% de argón, ¿vale? Que pueden ser con oxígeno, con dióxido de carbono, CO2, lo más habitual es que sea con CO2, ¿vale? Pero fijaros para el rango de intensidades que estamos hablando, de 150 amperios hasta 345 amperios, que es un rango de intensidades bastante elevado, ¿vale? Bueno, y ya por último tendríamos el arco pulsado. No deja de ser más que una variable del arco spray. Se utiliza en los procesos de soldadura MIG-MAG. MIG utilizaríamos gas inerte, ¿vale? Normalmente el argón, y lo vamos a utilizar especialmente para soldaduras de aluminio. En MAG, gas activo, utilizamos para aceros al carbono, aceros inoxidables y siempre con mezclas ricas en argón, es decir, que tengamos un contenido elevado de argón, pues estamos hablando de un 75% en adelante mínimo de argón y el resto podría ser dióxido de carbono, ¿vale? Características, se sudan espesores muy pequeños, menores incluso que con el arco spray, ¿de acuerdo? Y generan muy poquitas proyecciones. Del modo de transferencia es el que menos salpicaduras nos va a producir. Otro inconveniente que veríamos en este, o el único quizás junto con este otro, sería que no se puede utilizar dióxido de carbono al 100% como gas de protección. Siempre vamos a tener que tener mezclas ricas en argón, ¿de acuerdo? Y el inconveniente, el coste elevado del equipo, bastante elevado. Ten en cuenta que necesitamos la fuente de energía, la máquina, que tenga un sistema que nos permita regular la onda de frecuencia del impulso. Fijaros el cordón de soldadura queda bastante ausente de lo que son salpicaduras y las aguas muy marcadas, muy bonito la verdad es que y bastante uniforme lo que sería el cordón de soldadura. Bueno, fijaros, este tipo de transferencia
vamos a tener que el metal o la aportación de metal se va a producir de una forma bastante controlada, con cada uno de los impulsos de la corriente de soldeo que se producen, ¿vale? Y esto además se va a producir sin cortocircuitos, es decir, la punta del electrodo del alambre no llega a tocar el metal base, se desprende antes, porque tenemos esas corrientes, esos impulsos de elevada intensidad, ¿vale? Existen dos tipos de intensidades en cada pulso, que son de fondo y de pico, ¿vale? Claro, evidentemente esto nos va a permitir que vamos a poder utilizar intensidades menores, por lo tanto el calor aportado va a ser menor. Si aportamos menos calor, menos deformaciones, etcétera, etcétera. Es decir, podemos utilizar lo podemos utilizar este tipo de transferencia de arco pulsado para espesores finos, ¿vale? Más finos que en el arco spray. Os explico cómo funcionan los impulsos. Tener en cuenta que esto la máquina sí que nos tiene que permitir el rectificar esta onda. Tenemos que rectificar la onda cuadrada que tenemos de los impulsos y bueno, pues empezaríamos siempre con una intensidad de base o intensidad de fondo que se le llama, ¿de acuerdo? Que es la intensidad más pequeña que podamos tener parametrizada, en la cual veis que se genera un poquito la gota, pero aún no se ha llegado a desprender. Luego va subiendo la intensidad, pasamos a una intensidad de transición que se le llama arco spray y ya subimos a la intensidad máxima que nosotros hemos parametrizado. En esta intensidad máxima se le llama intensidad de pico, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede en este pico de intensidad? Que se va a desprender la gota, ¿vale? De aportación. Nuevamente volveríamos a la intensidad de fondo o de base durante un tiempo, volvemos otra vez a la intensidad de pico, se vuelve a desprender la gota, bajamos otra vez a la intensidad de valle, por lo tanto no tenemos no se genera un input térmico muy elevado en todos estos valles y nuevamente volvemos a la intensidad de pico, donde sí que se nos va a desprender la gota. Quiere decir que por cada intensidad máxima de pico se nos va a ir desprendiendo esa gota, ¿vale? Esto es imperceptible para nuestro ojo humano. Esto sucede, lo podemos parametrizar nosotros, darle los valores de tiempo que queremos que tenga el valle o que queremos que tenga el pico. Entonces, nosotros podemos en esta rectificación de la onda cuadrada podemos darle, por ejemplo, si nos interesa que no aportemos tanto calor a la chapa porque es muy fina, podemos darle más tiempo de intensidad de valle, la intensidad de pico sería más cortita en tiempo, ¿vale? Volveríamos a bajar y tendríamos más intensidad de valle, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estaríamos reduciendo todo lo que serían las aportaciones de calor innecesarias, ¿de acuerdo? Bueno, os voy a pasar también el enlace de 4 vídeos para que veáis cómo son este tipo de transferencias, ¿vale? Bueno, lo dejamos hasta aquí hoy, no quiero avanzar más porque nos centramos un poquito en este tipo de transferencias y os voy a mandar una serie de ejercicios para que lo vayáis realizando. Bueno, chavales, un saludo.